¿Qué es la quiromancia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Se puede predecir el futuro utilizando la quiromancia? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Para contestar esta y otras preguntas, he invitado a Francisco Rodríguez, un quiromago renombrado mundialmente. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Buenas noches y bienvenidos a Vis a Vis. El día de hoy vamos a estar hablando sobre quiromancia con mi amigo Francisco Rodríguez. Francisco, bienvenido a Vis a Vis. Muy buenas. Qué gusto Encantado tenerte. de haberme invitado. Gracias. Francisco, ¿qué es la quiromancia? La quiromancia, si nos referimos en el rollo etimológico totalmente, es decir, lectura de la mano, pero quiros quiere decir palma de mano, no mano, sino solo la palma de la mano, y mancia adivinación. Para adivinación como lo entendían los griegos, no como lo entendemos en la actualidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para los griegos la adivinación era una forma de conocimiento, era una forma de entrarse en un mundo totalmente distinto. La adivinación actualmente es simplemente tú trabaja por mí, dime qué me va a pasar y ya no hago nada. Que es el gran problema de la gente actualmente, que quiere que la gente trabaje por ellos. El mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. Pero es decir, es un instrumento para tú conocer cuáles son tus flaquezas. ¿Qué es lo que se ve exactamente en las manos? Preguntado, sí te diría que se ve absolutamente todo. ¿Todo? Todo. La mano se marca por impulso cerebral nervioso. Por lo tanto, todo lo que eres tú está marcado en la mano. En la mano se ve el inconsciente y el consciente. Por lo tanto, todo lo que está marcado en tu mano es un reflejo de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Okay. Entonces, se puede ver, te diría que prácticamente todo. ¿Y cómo se acostumbra pensar en el vulgo cotidiano? ¿Se puede leer el futuro a través de las manos? El futuro no existe. De hecho, te diría que quien dice que lee el futuro, sea a través del tarot, de la astrología, de las manos, de la runa, de los pozos de café, etcétera, etcétera, te está mintiendo. Pero entonces, ¿qué está leyendo? Porque, y además no solo eso, en las manos, ¿qué se refleja? ¿Nuestra forma de percibir el mundo o qué exactamente? O sea, cuando estas personas hacen una predicción del futuro o una tendencia al futuro, una proyección al futuro, ¿qué están diciéndonos exactamente? Tú lo que tienes es una, dos o tres opciones, ¿sí? Yo tenía la opción de venir a este programa o de no venir. Qué bueno que viniste, Francisco. O sea, ahí estoy alterando espacio-tiempo, estoy alterando algo. Imagínate que este programa lo ve alguien y me ofrece tal, y entonces empieza a crearse una nueva dinámica dentro de mi vida. Lo que la gente realmente espera, repito, es que le trabajen por ellos. Tú lo que no puedes hacer es ser tan determinista que te obligue tu mano o cualquier método predictivo a que va a pasar algo inexorablemente. De hecho, hay un dicho árabe que dice, las estrellas indican, no obligan. O sea, yo te puedo indicar, es como tener un libro en tu casa, lo puedes leer o no lo puedes leer, el libro lo tienes, pero el acto de tu voluntad y de libre albedrío es el que te lleva a abrir ese libro, leerlo y terminarlo. Pero la sugestión en la psicología es un factor importante, es decir, tú me puedes decir algo negativo, digamos, ¿no? Y yo voy a estar sugestionada a pensar que eso sucederá. Entonces, ¿cómo funciona eso en la mente humana? Lo que pasa es que hay gentes optimistas y gentes pesimistas. O sea, tú le dices a alguien que va a llover, sí, y se lo cree y acaba lloviendo. Simplemente es una cuestión de creencia personal. El optimista lo va a ver todo positivo, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que la mayoría de personas que ejercen mancias suelen irse por el lado trágico, suelen ver solo lo negativo. O también hay eventos positivos que suceden en tu vida. Entonces la persona actúa de acuerdo a su carácter. O sea, obviamente que si a una persona le dices, te puede pasar esto, ella misma se lo va a provocar. ¿Sí? Okay, entonces la autosugestión es importantísima. O sea, hay gente que le dices, hay un ejemplo de una persona que le leyeron que tenía cáncer y se habían equivocado de papel de diagnóstico, le habían dicho el diagnóstico de eso y acabó muriendo de cáncer. Esto pasó en Estados Unidos. O sea que lo que tú tienes que ver es que
puede ser tan influenciable una cosa que puede cambiar tu vida. Lo cual hay que tener mucho cuidado cuando estás diciendo las cosas. Cuidar mucho tu lenguaje, cuidar mucho la manera en que te explicas y sobre todo no predisponer a la persona con lo que le estás viendo en su mano. Ahora, es muy interesante porque todos percibimos la realidad a través de filtros y cada uno tiene sus filtros. Es decir, cuando alguien lee la mano de una persona, ¿cómo apartar tus filtros? ¿Puedes hacer eso? Porque finalmente no estoy necesariamente hablando del estado de ánimo en el que estés, donde en tu libro tú recomiendas que de plano no se haga la lectura cuando estás agobiado, cuando hay algo que te molesta. Pero tú percibes la vida de una forma y yo recibo el mensaje que me estás dando con mis filtros. Entonces, ¿cómo ponemos de lado esos filtros mutuos en una lectura de manos? En primer lugar, la mano es un dibujo que provoca el cerebro, ¿sí? Entonces tú ves las cualidades que tiene esa persona, con las cualidades que ha nacido de verdad y cómo las ha ido desarrollando. Entonces lo que tienes que hacer es indicarle por el camino que vas bien o vas mal. Puedes rectificar esto o puedes rectificar aquello. Puedes cambiar esto o puedes cambiar aquello. Entonces, en el momento en que tú tienes la mano, sabes exactamente cómo está. Por ejemplo, mucha gente, hace poco me pasó una chica que le pregunté, ¿qué estudiaste? Me dijo, estudié medicina. Digo, no te pega nada lo que usted dijo. Sí, estudié medicina porque me obligó mi padre. Ahí el filtro lo único que está haciendo es de que ella tuvo que cumplir con un mandato familiar. Y eso es cuando la gente tiene muchos problemas. Vamos cumpliendo con muchos mandatos familiares, sociales, de clase social incluso. Claro. Por lo tanto, en el momento en que tú te permites ser realmente lo que quieres ser, tienes que pasar de todos estos filtros, centrarte en lo que tú eres, ir a tu esencia y decirte a ti mismo desde tu máxima honestidad qué es lo que deseas hacer. Okay. Tú hablas en tu libro acerca de un poco la genealogía de una persona, cómo se manifiesta en las manos. La historia familiar tiene una incidencia, al parecer, en las rayas que se ponen en nuestras manos. ¿Es así? Sí. Yo creo que es importante aquí recalcar, no se leen las líneas, se lee la mano. Se lee la mano, tienes razón, etcétera. Claro. Sí, entonces, si una mano en determinado momento te maneja un dibujo, hay cosas que son heredadas. Hay dos tipos de elementos que inciden en lo que es tu mano, o lo que es tu futuro, o lo que es tu destino, llámale con palabras convencionales destino, futuro, etcétera. Una es tu árbol genealógico, será la psicogenealogía, y otros serán tus vidas pasadas. Aquí ya entramos un poco en cuestiones de creencias, ¿sí? Si existe la reencarnación, etcétera. ¿Tú qué piensas sobre ello? Porque tú en tu libro insistes que es... Sí. Yo me he topado con personas que te llegan con un dolor de estómago, que han ido a 20,000 sitios, a especialistas, no se les ve el dolor, se les hace una regresión a vida pasada, ven que los mataron en otra época de una puñalada en el estómago y salen sin dolor de estómago. Bueno, el doctor Baez, que hacía mucho sobre sobre eso, es el que lo hace popular. Y con la hipnosis lo hace popular, pero sí. Ha sido muy controvertido. Y también lo que tú dices en las líneas, por ejemplo, la memoria celular, que es en cierta manera lo que estás diciendo, y los patrones que se están manifestando en las manos, ha sido una teoría que, la verdad, tiene sus seguidores, pero muy cuestionada en muchos sentidos. ¿Qué les dirías a esas personas? A mí me gustaría saber desde dónde lo cuestionan, ¿sí? La mayoría de la gente cuestiona por ignorancia. Doctores en neurociencia y demás lo han... Por ejemplo, te podría decir que está comprobado que una persona que le amputan las manos o que pierde sus manos y le ponen las manos de un cadáver, acaba cambiándole las líneas de la mano, esto está comprobado. No solo las líneas, desde los encefalogramas y de los trabajos anteriores se ven. El problema está desde dónde se ve esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la plataforma que te permite a ti darte cuenta de una cosa o de otra, tanto a nivel positivo como a nivel negativo? Tienes muchas personas que en determinado momento se pierden en la obviedad, tanto positiva como negativa. En el momento en que tú tienes una mano, ¿sí? Hay momentos en que se cumple una predicción a nivel familiar, ¿sí? Es común ver familias de abogados, es común ver familias de arquitectos que lo traen genéticamente. Yo ahí la pregunta que me haría es, ¿lo traen porque lo traen genéticamente o es porque desde que nacen lo ven cada día en su casa? Eso es. Y esa pregunta es muy difícil de responder porque la mano hace al cerebro, el cerebro hace la mano, esa sería la pregunta, ¿sí?
O sea, si el hecho de ver cada día a tu padre dibujando en una mesa de dibujo te ha llevado a ti a asimilarlo, o si es músico y cada día oírlo tocar un instrumento es lo que le ha motivado y le ha despertado el oído, o bien ha nacido con esa cualidad. Bueno, los impulsos de la sociedad también acaban moldeando, son los familiares y también lo que vives y Los tus amigos, aptitudes los también, ¿no? familiares. Son muchos factores que contribuyen. Incluso la televisión o las películas, ¿sí? Claro. O sea, todo lo que te está viniendo de afuera acaba moldeando tu carácter, para bien o para mal, ¿eh? Ok, y ahora, cuando tú haces una lectura, tú te has aventurado a dar opiniones acerca del futuro de las personas. ¿Cómo logras eso? ¿A través de lo que se plasma en las manos o bien porque tú recibes o las manos son simplemente un pretexto para tú poder accesar esto que tienen las personas? Es muy, en mi caso sería muy obvio, ¿sí? Por ejemplo, hay cierto tipo de manos que tienen unas características que les dan ciertas facilidades. Por ejemplo, la música es muy, muy visible dentro de la música, ¿sí? Entonces, es muy visible dentro de la mano la música. Entonces, cuando ves una mano con la facultad para la música, yo la divido en 3 grupos, que sería bailar, tocar un instrumento o cantar. Por ejemplo, cuando estás con una persona que es negativa y le dices, tú tienes facilidad para la música, y dice, no, canto horrible. Le digo, no, yo no dije que vas a cantar, dije que tienes facilidad para la música, puedes bailar, puedes tocar un instrumento, etc. Cuando tú ves una mano muy bien dotada para la música, puedes predecir fácilmente, si sigues con tu trabajo y esfuerzo, llegarás muy lejos dentro de este campo. O sea, no es predecir el futuro, sino que si vas por este camino, llegarás finalmente a donde te has propuesto. O sea, yo sé que si vas por esta carretera vas a llegar a cierto sitio tarde o temprano. Si vas en coche te vas a tardar menos, si te vas caminando te vas a tardar más, si vas en avión vas a tardar muchísimo menos tiempo, pero es el proceso de trabajo lo que te llevará finalmente a una meta. El problema es cuando alguien quiere estudiar música y es sordo. Claro, que no es necesariamente su estoy aptitud. exagerándolo mucho. Pero hay, por ejemplo, alguna vez tú me comentaste que a una persona le dijiste, oye, tú vas a acabar en el cuerpo de un equipo. Sí. No tenía ninguna tendencia. Esta es una cuestión un tanto fortuita. Su camino no indicaba necesariamente que iba a acabar ahí. Entonces, ¿cómo hiciste esa predicción? Lo que pasa es que hay 2 cosas ahí. Tú tienes la mano, pero por otro lado, esto es una teoría mía, la onda cerebral a veces sale de lo establecido. O sea, en el momento en que sales de lo establecido puedes conectar con otras realidades. Oye, pero eso ya es individual, eso ya es una cuestión regresamos personal. con ese punto que es muy interesante después de este corte. Vamos a un corte, esto es Vis a Vis.